La ciudad que había sido capital, frontera y símbolo del poder en Castilla empezó a perder su influencia. ¿Cómo pasó de ser un centro vital a vivir más de su pasado que de su presente? Vamos a desvelar los detalles que muestran cómo Toledo, tras la Reconquista, comenzó a perder su poder. Hoy, en Historia Forjada, primero veremos su auge como centro político, económico y cultural, luego cómo los cambios políticos y sociales fueron debilitando su influencia, y finalmente cómo Toledo sobrevivió, sin ser ya la capital que había sido. Tras la conquista cristiana, Toledo prosperó. Durante los siglos XII-XIII y buena parte del XIV, la ciudad se convirtió en uno de los centros más importantes del Reino de Castilla. Toledo no era una ciudad más dentro del mapa político cristiano, era un nodo de poder. Su valor no residía únicamente en su pasado visigodo o en su carga simbólica. Toledo era una ciudad útil, administrativa, militar y estratégicamente hablando. Desde aquí se gobernaban territorios clave del centro peninsular. La ciudad albergó autoridades reales, funcionarios y estructuras de control que gestionaban un espacio cada vez más amplio. Aunque la corte castellana seguía siendo itinerante, Toledo fue durante décadas una de sus residencias preferentes. Ese peso político tuvo un reflejo inmediato en la economía. La ciudad se convirtió en un importante centro de producción artesanal, especialmente en la industria de la lana y los paños. Sus talleres, mercados y rutas comerciales conectaban el interior peninsular con otros núcleos urbanos del reino. Pero el verdadero rasgo distintivo de Toledo en estos siglos fue su papel cultural. Aquí floreció la llamada Escuela de Traductores de Toledo. Era una red de eruditos, clérigos y traductores que trabajaron bajo el amparo del poder cristiano. Allí se tradujeron al latín obras científicas, filosóficas y médicas procedentes del mundo islámico y de la antigüedad clásica. Ese conocimiento acabaría influyendo en universidades y centros intelectuales de toda Europa. Y todo esto fue posible gracias a la coexistencia, desigual pero funcional, de comunidades cristianas, judías y musulmanas. Mientras ese equilibrio funcionó, Toledo prosperó. Durante estos siglos la ciudad tuvo poder político, riqueza económica y prestigio cultural, pero tanta concentración de poder también la hacía vulnerable, y pronto llegaría el cambio. Durante los siglos XIV y XV, Toledo seguía siendo una ciudad respetada. Era la sede del arzobispado más poderoso de Castilla y un lugar cargado de tradición. Pero el respeto no equivalía a poder. Las decisiones del reino empezaban a tomarse en otros sitios. Aún así, la ciudad seguía creciendo en apariencia, la catedral gótica avanzaba, se reforzaba el alcázar, se levantaban palacios y edificios civiles, y estos eran signos de continuidad institucional, pero no de liderazgo político. El siglo XIV fue especialmente duro. ¿Por qué? Porque hay un factor clave, que es la peste negra, de 1348, que redujo la población y debilitó la economía. Las hambrunas y la inestabilidad agravaron una crisis que ya venía de atrás. A esta fragilidad se sumaron las tensiones internas, las luchas entre el linaje, los conflictos entre el concejo y la nobleza, y la violencia urbana marcaron la vida cotidiana de la ciudad. Pero aún a finales del siglo XIV hay un golpe más profundo, que llegó en el 1391, y fueron los asaltos contra la comunidad judía que destruyeron una parte esencial del tejido económico, cultural y financiero de Toledo. Y este no fue un episodio aislado, sino un punto de inflexión que alteró de forma irreversible el equilibrio urbano. Mientras tanto, otras ciudades crecían. Por ejemplo, Burgos se consolidaba como eje comercial, Sevilla se convertía en el gran centro del sur peninsular y Valladolid ganaba peso político. Toledo se puede decir que seguía siendo importante, seguía siendo un símbolo, pero el poder efectivo ya no pasaba por sus calles. Y ahora llegamos al siglo XV, que no fue una etapa de consolidación, sino de desgaste y pérdida progresiva de centralidad. La ciudad no se hundió de golpe, simplemente empezó a vivir más de su pasado que de su presente. Y a finales de este siglo, del siglo XV, el declive de Toledo ya era visible. La ciudad había perdido su función militar hacía tiempo. La frontera se había desplazado hacia el sur, las campañas se alejaron del Tajo y Toledo dejó de ser bastión estratégico. Pero el desgaste no fue inmediato ni repentino, fue lento y profundamente político. Durante siglos, Toledo había sido la sede ocasional de la corte y referencia simbólica del poder castellano. Ese protagonismo empezó a erosionarse a finales del siglo XV
y culminaría décadas después, en 1561, o sea, ya en el siglo XVI, cuando Felipe II tomó una decisión clave, que fue fijar la corte de forma definitiva en Madrid. De hecho, si quieres ver cómo Madrid llegó a ser capital, te dejo una tarjetita aquí encima para que veas el vídeo que hice. Desde entonces, las decisiones políticas, administrativas y económicas dejaron de pasar por Toledo. A esta pérdida de influencia se sumó una transformación profunda de su tejido social. Volvemos a finales del siglo XV, porque en 1492 la expulsión de los judíos supuso la ruptura definitiva de una de las comunidades más dinámicas de la ciudad. Desapareció una comunidad clave para la economía urbana, lo que redujo la diversidad y debilitó el comercio y la artesanía. Mientras Sevilla se enriquecía con el comercio americano y Madrid se consolidaba como capital, Toledo quedó al margen de las nuevas rutas de poder. Entraba así en una etapa distinta, la de una antigua capital sin capitalidad, rica en pasado pero cada vez más alejada del centro político del reino. Toledo quedó integrada en un reino cuyo centro de decisión estaba en otra parte. Las grandes rutas políticas, económicas y administrativas pasaban ahora por la nueva capital. Toledo conservó un papel relevante en lo simbólico, seguía siendo la sede del arzobispado más influyente de Castilla, un centro religioso de primer orden y una ciudad cargada de tradición, pero ese prestigio ya no se traducía en capacidad de decisión. Durante el siglo XVI, la ciudad aún logró sostener parte de su economía. La industria de la seda mantuvo una actividad notable, y la fabricación de espadas toledanas alcanzó fama en toda Europa, asociada a calidad, técnica y prestigio militar. Durante un tiempo, esas manufacturas permitieron a Toledo resistir el desplazamiento del poder, pero no eran suficientes para competir con el nuevo modelo económico del imperio. A partir del siglo XVII, tanto la seda como la producción de espadas entraron en declive. La competencia exterior, los cambios en la guerra, la crisis demográfica y la falta de inversión aceleraron la pérdida de dinamismo económico. Mientras Madrid seguía creciendo como capital administrativa y Sevilla se enriquecía, Toledo quedaba al margen de los grandes círculos económicos del imperio. No tenía puerto, ni controlaba rutas atlánticas, ni atraía a la corte ni a la gran burocracia. Su economía entonces se volvió más local, más dependiente de funciones eclesiásticas. A lo largo de los siglos XVI y XVII, Toledo se convirtió en una ciudad respetada pero secundaria. No lideró reformas ni protagonizó grandes movimientos. Mientras otras ciudades miraban al futuro, Toledo miraba hacia atrás, a su historia. Su destino no fue desaparecer, sino quedar eclipsada. Toledo no cayó por una derrota, ni fue arrasada por un enemigo, ni desapareció del mapa. Simplemente dejó de ser necesaria. El poder se movió, las rutas cambiaron y la ciudad, que había sido capital, frontera y símbolo, quedó relegada a su propio pasado. Pero antes de perder su protagonismo, Toledo ya había demostrado su fortaleza. Sobrevivió a 3 ejércitos durante la Reconquista, resistiendo cuando muchos creían que caería. Si quieres descubrir cómo lo hizo, he preparado un vídeo que habla de este tema. Te lo dejo por aquí. Y si quieres seguir viajando por la historia conmigo y no perderte ninguna de estas historias sorprendentes, suscríbete. Gracias por acompañarme en Historia Forjada, porque siempre habrá nuevas historias que descubrir y nuevos viajes que emprender.